Hola, hola. Buen día, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ¿alguna duda antes de arrancar? Por ahora no. No. Bueno, si no hay ninguna duda, comenzamos. ¿Se ve ahí en pantalla completa? Sí. Bueno. Eh, Tenemos entonces la primera parte de endocrino, que es lo que es receptores y sistema de transducción de señales. ¿Qué son los receptores? Son básicamente proteínas que pueden estar en la membrana o en el interior de la célula, dependiendo de su ligando, ¿sí? Son proteínas con una configuración tridimensional específica que ocuparán un sitio de acuerdo a lo que se tengan que unir. Si aquello a lo que se tienen que unir es una molécula con incapacidad para atravesar la membrana plasmática, tendrán que ser receptores de membrana. Si tiene la capacidad de atravesar la membrana plasmática, bueno, podrán ser receptores intracelulares, pudiendo ser citosólicos o nucleares, ¿sí? Que es lo general que tienen que saber. Bueno, proteínas que fijan o se unen selectivamente a mediadores químicos, entendiéndose como mediadores químicos a hormonas, neurotransmisores, factores de crecimiento y mediadores inflamatorios, porque para todas estas moléculas existen receptores. Nada más que hoy, al menos en la materia, nos vamos a referir de manera exclusiva a las hormonas. En física, ustedes estudiarán mejor los neurotransmisores y tal vez en pato los mediadores inflamatorios. Los factores de crecimiento pocas veces se abordan. Bueno, están dotados de una relativa plasticidad biológica. ¿Por qué? Porque son proteínas y las proteínas estaban dotadas de plasticidad biológica, ya que encuentran con su ligando un determinado grado de adaptación o complementariedad estructural, básicamente como si fuese el modelo de encaje inducido de las enzimas, ¿sí? En su sitio de unión al sustrato, al ligando, en este caso, no encuentra una región exactamente complementaria, sino que es aproximadamente complementaria y ante la llegada de uno se adapta el otro. Bueno, al lograr unirse se forma un denominado complejo hormona-receptor. Este complejo tiene unas características que pueden ser preguntas, ¿sí? Tiene adaptación inducida, básicamente modelo de encaje inducido. Son saturables, ¿por qué? Porque son limitadas. ¿Qué quiere decir que sean limitados? Que hay un número finito, ¿sí? No es que yo tengo tantos receptores como hormonas circulando, ¿sí? Capaz que la célula tiene 40 receptores y 40 hay y punto, ¿sí? Entonces son saturables. ¿Qué quiere decir? Que cuando los 40 receptores estén ocupados, el 100% de los receptores han sido ocupados, alcanza lo que se llama la saturación. No aumenta la respuesta, ¿sí? El número de receptores es limitado, por lo que una vez que se ocupan todos, por más que aumente la concentración de hormona, no aumenta la respuesta. Reversibilidad, ¿por qué? Porque la hormona y el ligando, o la hormona, perdón, y el receptor se pueden deshacer de su unión. Es transitoria y dura lo que dura el estímulo, ¿sí? En el caso, por ejemplo, típico de la insulina, el, la unión de la insulina a su receptor durará lo que dure la hiperglucemia, ¿sí? Bueno, ¿dónde podemos encontrar los receptores? En la membrana plasmática para todas aquellas moléculas que no la pueden atravesar o dentro de la célula, ya sea en el citosol o en el núcleo. Los mediadores químicos van a utilizar uno u otro de acuerdo a la polaridad. Hormonas hidrofílicas utilizarán receptores de membrana y hidrofóbicas utilizarán receptores intracelulares. Los eicosanoides, que son derivados del ácido eicosanoico o ácido araquidónico, ese ácido graso esencial, poliinsaturado 5, 8, 11, 14, ¿sí? Es una excepción, ¿sí? Todas estas moléculas derivadas de ese ácido son una excepción porque si bien son lípidos, ¿sí? Utilizan receptores de membrana.
como si fuesen moléculas hidrofílicas, ¿sí? Los receptores de membrana plasmática tienen una determinada movilidad y esto se debe a ¿qué? A la característica típica de la membrana plasmática, que era el modelo del mosaico fluido, ¿no es cierto? Ustedes recuerden que se decía que los lípidos eran el océano y las proteínas eran o se comportaban como si fuesen icebergs, ¿sí? Van flotando, pero no están estáticos, sino que se mueven a lo largo de la membrana e incluso se pueden extraer de la membrana por endocitosis. Bueno, acá tienen el esquema general, una hormona puede ingresar en este caso, ¿no es cierto? Activar los receptores y los receptores actuarán, sí, sobre el ADN para modificar la transcripción, ya sea promoviéndola o reprimiéndola. Sí, esto lo vimos ayer, cuando hablamos de las proteínas que actúan a nivel de la transcripción, que podían tener dedo de zinc, cremallera de leucina, hélice, girohélice. Bueno, y así tendremos la transcripción donde a partir del ADN hacemos ARN mensajero maduro, alcanza el citosol, polirribosoma, síntesis, proteína, ¿sí? Por lo tanto, es el mecanismo de la expresión génica. Otras características típicas de los receptores es que son ampliamente más numerosos que los intracelulares, aquellos que están en membrana. ¿Por qué? Porque se tienen que encargar de captar sí o sí la hormona que va circulando por sangre, ¿sí? Porque esa es una característica de lo endocrino. ¿Sí? Endo es dentro, crino es secreción. ¿Sí? Y ustedes saben que toda secreción endocrina viaja por sangre. ¿Sí? Viaja por sangre. ¿Por qué? Porque viaja a largas distancias. Muchas veces el órgano que libera la hormona está muy distante de el órgano blanco o target. Por lo tanto, el único mecanismo o el único medio por el cual se pueden encontrar es por la sangre, ¿sí? Después ustedes saben que él, bueno, más los que cursaron esto todavía, que está la secreción parácrina, holócrina, autócrina, ¿sí? Todas esas secreciones que, bueno, parácrina, por si no lo recuerdan, a través de la matriz extracelular, o sea, cortas distancias, autócrina. Normalmente la célula tiene el receptor para su propio producto, pero lo tiene en la membrana, por lo tanto lo tiene que secretar para que actúe sobre sus propios receptores. Y holócrina, sí, directamente tiene que ver, por ejemplo, con las glándulas, por ejemplo, en piel puede haber secreción holócrina, sí, que es cuando se pierde parte de la célula como secreción. Bueno, para que la respuesta sea máxima, no es preciso que los receptores se saturen al 100%, o sea, a pesar de que es un mecanismo saturable, la respuesta máxima no se necesita el 100% de los receptores ocupados, sino que se alcanza con el 20% de los mismos. ¿Sí? O sea que si yo tengo 10 receptores, con que yo ocupe 2, ya la respuesta, si ocupo 3, la respuesta no se va a modificar. Sí, va a ser igual, no va a ser más fuerte ni nada. Los receptores libres que no están ocupados, sí, para generar respuesta, bueno, esto está incompleto. Los receptores libres que no son ocupados para generar una respuesta, sí, se denominan receptores de reserva, ¿sí? El número de receptores puede ser regulado por la concentración del mediador químico, entiéndase hormona, neurotransmisor, factor de crecimiento, lo que fuese, ¿sí? Entonces, en base a eso tenemos dos mecanismos, el up regulation y el down regulation, ¿sí? O la regulación en más y la regulación en menos. ¿Qué es la regulación en más? Es exponer más receptores, es decir, mandar más receptores a la membrana porque la concentración de hormona es baja en sangre. Entonces, ante la escasez de hormona, ante la escasa oferta, la célula trata de maximizar sus posibilidades de captar hormona. ¿Sí? Si hay más personas intentando agarrar hormona, si hay más receptores, tengo más chances de efectivamente agarrarla. ¿Sí? Entonces, eso es el upregulation o la regulación en más. Es exocitar o exponer más receptores en membrana para tratar de captar una menor oferta del mediador químico. Y el down regulation o la regulación en menos es lo opuesto. Hay un exceso de hormona en sangre, entonces, ¿qué hago? Endocito, escondo, internalizo mis receptores
¿Para qué? Para no obtener una respuesta exagerada, ¿sí? Entonces se guardan los receptores para que no se dé esta respuesta desmedida. Y otro fenómeno que puede acontecer es la desensibilización, que Blanco me parece que dice down regulation o desensibilización. Eso está mal, sí, es un error. Ya me acuerdo que cuando lo cursé estaba como un error porque yo no había entendido que era otra cosa. Cuando lo explicaba alguien en un teórico, no me acuerdo quién fue mi profesor, creo que era Sadie, sí. Yo fui un alumno de Sadie, ¿sabían eso? Yo estuve, creo que el último año, fue la última comisión de Sadie. Él fue mi profe. Un año. Bueno, entonces, ¿qué es la desensibilización? Es básicamente cuando el receptor no se activa a pesar de haber concentraciones normales de la hormona. ¿Sí? Es cuando el receptor no se activa ante concentraciones normales de la hormona. Por ejemplo, ¿quién está desensibilizado? Un paciente en prediabetes o un diabético, donde tal vez hay secreción de insulina o donde tal vez se inyecta insulina, por lo tanto va a haber insulina en sangre en buenas cantidades, pero ¿qué pasa? Sus receptores, sus mediadores químicos no responden, ¿sí? Sus receptores a sus mediadores químicos no responden. Entonces, eso se llama desensibilización. Es patológico, ¿no? ¿Cómo? O sea, es algo patológico, la Sí, es un desensibilización. evento que uno no quiere, ¿sí? La desensibilización en un paciente se manifiesta como resistencia a la insulina, que se llama. ¿Mm? Que es cuando vieron que se le ponen negritos los pliegues, no, se ponen negritos los pliegues, cuello, ¿sí? Brazo, axila, principalmente esos pliegues, muy notorio ahí, sí, se ponen negritos, no es que la persona esté sucia, no es que la persona no se bañe, sí, es que justamente tiene lo que se llama acantosis nigricans. ¿Por qué? Porque justamente tiene resistencia a la insulina, entonces la insulina queda circulando, termina pasando a la piel, y cuando pasa a la piel se acumula. ¿Y eso por qué se observa? Porque hay desensibilización a la insulina o resistencia a la misma, ¿sí? Hay desensibilización de los receptores o resistencia a la insulina. Ahí está. ¿Mm? Es cuando entonces el receptor tiene alguna modificación estructural que lo altera, si entonces no responde a la hormona en buenas cantidades. Bueno, los receptores intracelulares dijimos que podía estar ocupando el citosol, siendo citoplasmáticos o también esteroideos, y pueden estar en el núcleo, siendo nucleares o tiroideos. Sí, obviamente, ¿cuál será el ligando más representativo de cada uno? De los citoplasmáticos, los esteroides. Y de los nucleares, las hormonas tiroideas. Por eso se llaman así también. Y porque cuando se descubrieron, se evaluó generalmente con esas hormonas. Entonces, los receptores citoplasmáticos están formando complejos cuando están inactivos con las HSP, las Heat Shock Proteins, ¿sí? Esas proteínas de choque térmico que ayudaban a renaturalizar nuestras proteínas. Sí, es decir, cuando el receptor no está trabajando, tiene que estar unido a una HSP para no estar activo y para no estimular una respuesta si es que no hay hormona. La llegada del ligando, o sea, de la hormona, desplaza a la molécula que lo mantenía inactivo, o sea, la HSP, y luego el complejo hormona-receptor forma homodímeros. ¿Qué es homodímero? Que un complejo hormona-receptor de glucocorticoides se une a otro complejo hormona-receptor también de glucocorticoides. Por eso homodímeros. Son cada integrante está hecho de dos partes. Cada integrante del complejo está hecho de dos partes. Son dímeros, o sea, la hormona y el receptor. Y a su vez son homo porque son el mismo. Son el mismo receptor, por lo tanto el mismo ligando. ¿Sí? Son ligandos de estos receptores citoplasmáticos los esteroides, glucocorticoide, mineralocorticoide, progesterona y andrógeno. Todos esteroides. ¿Sí? Gluco, mineralo y, bueno, gonadocorticoides, pero separados. Los receptores nucleares o tiroideos, ¿sí? Cuando están inactivos, se unen a unas moléculas que se denominan correpresoras, no a HSP. Primera diferencia.
El nuclear se une a una correpresora, ¿sí? Y cuando llega la hormona, desplaza a la correpresora y forman heterodímeros. ¿Qué quiere decir? Que se asocian a un complejo o a un receptor que no es del mismo tipo. Normalmente, ¿con quién lo hacen? Con receptores RXR. ¿Qué es RXR? Receptor de retinoides. Eso significa RXR. Receptor de retinoides. ¿Sí? Casi siempre se unen a receptores de retinoides. ¿Mm? Ahora, hay una excepción, por eso tan largo el párrafo, que son los estrógenos, que si ven, no los ven acá, ¿no es cierto? No estaban nombrados. Los estrógenos, ¿qué son? Un esteroide. ¿Mm? Por lo tanto, uno esperaría que usen receptores citoplasmáticos, más no. Usan receptores nucleares, pero se comportan como receptores citoplasmáticos. ¿Sí? Sus receptores nucleares se comportan como citoplasmáticos. ¿Por qué? Porque cuando están inactivos se unen a una uy, Dios, se unen a una HSP y cuando dimerizan lo hacen bajo la forma de homodímeros. O sea, un receptor de estrógeno se une a otro receptor de estrógeno. En cambio, el heterodímero es un receptor, por ejemplo, de hormona tiroidea se une al receptor de retinoides, como más comúnmente sucede. ¿Estamos? Esa es la única diferencia. Es bien común, o sea, lo nuevo que tienen que acordarse es que el estrógeno es la excepción porque tiene receptor nuclear, pero se comporta exactamente como un citoplasmático, o sea que se une a chaperona y forma homodímero. Son ligandos de receptores nucleares, los estrógenos, obviamente, hormonas tiroideas, obviamente, metabolitos de la vitamina D, sí, retinoides y ácido retinoico como los más representativos. Bueno, es característico, el blanco les comenta que los receptores, sí, intracelulares suelen tener más o menos la misma configuración en lo que refiere a su estructura. Tienen una región próxima al amino terminal que se denomina dominio hipervariable, sí. Tienen una región que permite la fijación al ADN, por lo tanto tendrá que tener alguna de las estructuras que permiten la unión al ADN, dedos de zinc, cremallera de leucina, hélice, girohélice, en este caso dedos de zinc, y luego próximo al carboxilo terminal tenemos una región que es de fijación de la hormona, ¿sí? Obviamente esto no se ve así como está acá, no es una línea, sino que esto es como una configuración, o sea, esto después en el espacio se ordena tridimensionalmente y adquiere otra forma, pero si uno lo desarma quedaría así, ¿sí? Bueno, después tenemos el PPAR, que no lo pregunta nadie, sí, pero es el receptor activado por el proliferador de peroxisomas. Sí, son receptores nucleares que tienen como ligandos ácidos grasos poliinsaturados y derivados de los mismos. Sí, abundan en el hígado, músculo y tejido adiposo y actúan como factores de transcripción, sí, obviamente, sí, promoviendo o inhibiendo la expresión. ¿Cuál es la función? Regular y coordinar múltiples vías metabólicas. Entre ellos tenemos tres subtipos que son el alfa, que estimula la beta oxidación, el delta, que eleva la oxidación muscular y en tejido adiposo, pero principalmente la muscular, el gamma, que permite la diferenciación de los adipocitos. ¿Sí? Este receptor, si bien fíjense que es esto y ya, uy, perdón, bueno, ya toqué cagada, ahí está. El receptor es esto y ya, ¿sí? Es un receptor bastante importante. ¿Por qué? Porque fíjense, su estimulación mejora la tolerancia a la glucosa y disminuye la resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque justamente, ¿qué hace el proliferador de peroxisomas? El receptor de los proliferadores de peroxisomas eleva las oxidaciones en el músculo, por lo tanto ayuda a que se queme más combustible. También en el tejido adiposo, ¿sí? Eso también tendrá que ver con qué, con la capacidad de guardado que después tendrá la insulina. Recuerden que la insulina, ¿dónde actúa? En músculo y en tejido adiposo. La gama permite la diferenciación de adipocitos. Esto parece una estupidez, pero lo que hace es justamente promover lo que se llama la adipogénesis. ¿Mm? No es lo mismo lipogénesis, que es la biosíntesis de triacilglicéridos de depósito, que adipogénesis, que es la biosíntesis de nuevos adipocitos. ¿Sí? ¿Qué es mejor?
¿Un adipocito muy relleno o un nuevo adipocito? ¿Qué creen ustedes? ¿Eso sería beneficioso o en realidad perjudicial? ¿Mm? ¿Uno nuevo? Sintetizar un adipocito nuevo, ¿crees que es algo, o sea, sintetizar nuevos adipocitos, nuevos depósitos para básicamente guardar grasa, ¿es bueno o malo? Es bueno, ¿Por qué es bueno? porque así estaría mejor distribuido y podrías brindar energía en ayuno, digamos, como que esté más distribuido y se pueda repartir por todas las células más rápido. ¿Y por qué no se podría repartir rápido si están todos adentro de una misma célula? Tal vez por la cantidad de enzimas. Bueno, muy bien, sí, muy bien. Es beneficioso. Uno de los principales motivos es justamente porque hay mejor disponibilidad, por lo tanto son grasas de más fácil acceso y por lo tanto más fácilmente oxidables. Muy bien. Y aparte, esto yo, bueno, no esperaba tampoco que lo dijesen porque tampoco van a andar inventando la pólvora, que ayudan a disminuir la inflamación del organismo. ¿Por qué? Porque cuando las células, los adipocitos están muy cargados, comienzan a emitir mediadores inflamatorios. Por eso se dice que la obesidad también se debería llamar obesitis. ¿Sí? Porque vieron que itis es el sufijo que se usa para las inflamaciones. ¿Mm? Mastitis, miositis, encefalitis, meningitis, todo es porque están inflamadas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Justamente en los obesos, cuando uno está obeso, ¿sí? Lo que hace es que se promueve un estado proinflamatorio a expensas de las grasas, porque emiten unos mediadores que se llaman adipoquinas, ¿sí? Y bueno, justamente cuando no están tan cargados, emiten menos eso, por lo tanto hay menos inflamación y hay menos estrés del cuerpo, porque estar inflamado todo el tiempo, imagínense si ustedes tuvieran, qué sé yo, la rodilla todo el tiempo inflamada, ¿cómo les va a quedar? Hecha pelota. Bueno, lo mismo pasa, ¿sí? Pero a nivel más global, más general. ¿Sí? Entonces, es mejor la adipogénesis para esas cosas. ¿Sí? Y bueno, estimular la beta oxidación desde ya porque ayuda a quemar grasas. Bueno, nada, o sea, es un receptor bastante, ¿cómo es? Breve en lo que es la materia, pero es un receptor bastante importante, así que apréndanselo bien, porque después lo van a ver. Ah, bueno, y acá miren, son el target farmacológico de los fibratos. ¿Qué son los fibratos? Fármacos hipolipemiantes. Sí, o sea que con más razón. De todas maneras, si se los olvidan, porque se los van a olvidar porque es una sola diapo y no van a retener esto, lo van a volver a ver cuando lleguen a farmacología, que nada, Dios los ayude a cursar esa materia. ¿Sí? Bueno, en mi época, cuando nosotros decíamos que a fármaco no se cursa, fármaco se sobrevive. Así que imagínense lo que les espera. ¿Sí? Una cátedra hermosa. Bueno, receptores de membrana plasmática. ¿Sí? Ahora ya pasamos a los que están ahí esperando a su producto hidrofílico, perdón, ¿sí? Hasta ahora vimos todo lo que estaba dentro de la célula, tanto los citosólicos como los nucleares. Ahora pasamos directamente a los que están en membrana. Son receptores que van a formar parte de los sistemas de transducción. ¿Quiénes usan transducción de señales? Los receptores de membrana. ¿Por qué? Porque tienen que hacer llegar el estímulo de la hormona que llega a la membrana. ¿Hasta dónde? Hasta el núcleo, porque ahí es donde yo voy a efectuar acciones genómicas o hasta las proteínas efectoras que van a estar en el citosol ya sintetizadas. ¿Sí? Porque había dos formas de regular la actividad de una proteína. Y eso se lo acuerdan porque vimos integración metabólica. Había dos formas, que era promoviendo y o inhibiendo su síntesis, ¿sí? Promuevo o inhibo la síntesis, promuevo o inhibo la degradación y a su vez activo o desactivo a las ya sintetizadas, ¿m? Mediante diversos mecanismos, o sea, concentración de sustrato, alostéricos
o covalente, que lo que vamos a ver hoy es covalente. Bueno, entonces, receptores de membrana plasmática son receptores que forman parte de sistemas de transducción de señales. Se considera la hormona que entra en contacto con el receptor como primer mensajero y al formar el complejo hormona-receptor se van a transmitir cambios conformacionales, esa palabra la tienen que decir, le encanta a los docentes, a moléculas que activan a posterior las proteínas efectoras. Las proteínas efectoras van a formar segundos mensajeros y un segundo mensajero, esto lo tienen que saber porque se lo van a preguntar siempre. ¿Qué es un segundo mensajero? Son moléculas pequeñas, por lo tanto son de rápida síntesis y degradación y aparte rápidamente difusibles. ¿Por qué? Porque al ser pequeñitas se mueven rápido, ¿sí? Rápidamente difusibles y por lo tanto muy buenas para amplificar una señal. Dentro de esas moléculas tenemos el AMP cíclico, el diacilglicerol, el inositol 3-fosfato, el calcio y el GMP cíclico, ¿sí? Esos son los más importantes. Ahora, vamos a hablar de los receptores de membrana antes de hablar de los sistemas de transducción de señales. ¿Sí? Primero vamos a hablar de quién es el que recibe la hormona y luego vamos a hablar de qué pasa después de que se recibe la hormona. Entonces, receptores asociados a proteína G. Son receptores denominados 7TM. ¿Por qué? Por el receptor poseer 7 hélices transmembrana. Sí, de hecho, cuando ustedes estudian en fármaco, los van a ver como 7TM. ¿Sí? Entonces, son receptores denominados también 7TM por poseer 7 hélices alfa transmembrana. Tienen el amino extracelular, carboxilo intracelular, a nadie le importa qué parte apunta para dónde. El primero interactúa con la hormona y el segundo con la proteína G, ¿sí? Son ligando de estos receptores la hormona paratiroidea, que la tienen que saber porque la vamos a estudiar, la luteinizante no, la folículo estimulante no, la tiroestimulante, bueno, podría ser, sí, y ¿qué más? Glucagón, vasopresina y angiotensina. Eso se los tienen que saber sí o sí. Hormona paratiroidea, sí, glucagón, no hace falta aclarar, vasopresina o arginina vasopresina, por eso es la A, sí, y angiotensina 2. Eso se los tienen que saber sí o sí. Y esas 4 hormonas sí o sí. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser el mecanismo general de todos estos receptores? Bueno, la hormona o primer mensajero va a entrar en contacto con el receptor, se va a formar el complejo hormona-receptor, se va a promover la activación de la proteína G para que pase de su estado inactivo a su estado activo mediante la captación de un GTP. Esa proteína G activa va a estimular la acción de una proteína efectora, que ahora no tiene nombre porque depende del mecanismo, por eso todo es como sin nombre general. Va a promover la activación de una proteína efectora que va a generar los segundos mensajeros para justamente amplificar la señal. ¿Qué señal? La de la hormona. ¿Sí? Por eso se llama segundo mensajero. Primer mensajero, segundo mensajero. Bueno, entonces tenemos la proteína G. ¿Qué es la proteína G? Es este trímero de acá. Esto es una proteína G, ¿sí? Entonces, cuando ustedes la tienen que describir, tienen que describir lo que es una molécula que estructuralmente es un trímero, alfa, beta, gamma, ¿sí? O sea, son 3 partes, pero funcionalmente un dímero. ¿Por qué? Porque la subunidad alfa trabaja sola y el dímero beta gamma trabajan justamente como un dímero, trabajan juntos. ¿Sí? Entonces, funcionalmente son 2 partes, estructuralmente son 3. ¿Sí? Bueno, ¿qué les iba a decir? Bueno, y básicamente ustedes tienen que aprender a describir tienen que aprender a decir el chamullo de esta imagen, que es básicamente la hormona o primer mensajero llega a las proximidades de la célula, entra en contacto con el receptor, se forma el complejo hormona-receptor, eso genera en el receptor un cambio conformacional que se transmite a la faz intracelular. Eso le permite interactuar con la proteína G inactiva. La proteína G inactiva, al ser estimulada por el cambio conformacional del receptor, va a liberar un GDP y captar un GTP. Al captar el GTP, adquiere la capacidad de movilizarse por la faz intracelular de la membrana plasmática hasta entrar en contacto con la proteína efectora. La proteína efectora, ¿qué hará? Generará segundos mensajeros para amplificar la señal. Una vez que cesa el estímulo, que
hacía que la hormona actúe sobre su receptor, justamente se deshace o se disocia el complejo hormona-receptor. Por lo tanto, el cambio conformacional que hacía que el dímero beta-gamma le dirigiese a la proteína alfa que esté activa, se deshace también. Por lo tanto, la subunidad alfa hidroliza su GTP a GDP, vuelve a su estado inactivo y vuelve a formar el trímero proteico inactivo. ¿Sí? Todo ese chamullo usted lo tiene que aprender a decir palabras más, palabras menos con sus palabras. ¿Sí? No pasa, bueno, mientras más técnico lo puedan decir, mejor para ustedes. Si no les sale, no traten de aprender palabras a la fuerza que por ahí les cuesta incorporar. Sí, pero mientras más prolijo y técnico lo puedan decir, mejor. Sí. Este chamullo, digamos, de las proteínas G se aplica para todas. O sea que siempre vamos a repetir el mismo verso, ¿sí? Siempre. Lo único que va a cambiar es cuando lleguemos a esta parte de la proteína efectora, que bueno, tendremos que ver quién es el segundo mensajero y para eso tendremos que saber quién es la proteína efectora. Pero el resto es Pregunta, todo... Uy, me asustó. El resto es todo lo perdón. mismo, sí, diga. La proteína efectora, que en el cuadrito B, digamos, está inactiva. ¿Cómo se Sí, activa en el C? por la proteína subunidad alfa. Ah, La subunidad alfa, cuando libera el GDP y capta el GTP, adquiere su estado activo. Se moviliza por la faz intracelular de la membrana plasmática y activa la proteína efectora. claro. Sí. Bueno, eso, bueno, acá tiene más o menos descrito lo que acabamos de hablar. Su función es hacer de nexo o conexión entre los receptores de membrana y las proteínas efectoras intracelulares. Estructuralmente son heterotrímeros proteicos alfa, beta, gamma, cuya subunidad alfa tiene capacidad de unirse a nucleósidos de guanina, o sea, e hidrolizarlos, por lo tanto es una GTPasa. Funcionalmente actúa como un dímero, quedando la subunidad alfa por un lado y la subunidad beta, gamma juntas por otro. Cuando alfa está unida a GDP, permanecen unidas las tres subunidades en un estado inactivo, que es lo que vemos acá. Pero cuando se disocian, ¿sí? Cuando alfa capta el GTP y se disocian, adquiere la capacidad funcional para justamente activar a las proteínas efectoras. ¿Mm? Todo ese chamullo y lo que el relato lo tienen que aprender a decir, ¿sí? Lo vamos a seguir repitiendo a lo largo de la clase por si alguno lo quería anotar y de todas maneras lo tienen en la clase pregrabada. Así que, digamos, no les va a faltar, digamos, de dónde robar si es que ustedes quieren apelar a decirlo de una manera súper estrictamente compleja, ¿sí? O completa, no sé, técnica, no sé cómo decirlo. Bueno, ¿qué tipos de proteínas G existen? Se clasifican en familias según la subunidad alfa que posean. Tenemos la GS, S de estimulante. ¿A quién van a activar? ¿Cuál es su proteína efectora? La adenilato ciclasa, que es productora de AMP cíclico y a su vez modula canales de calcio y sodio. ¿Esto dónde será importante? Bueno, en los tejidos excitables. ¿Cuáles son los tejidos excitables? Nervioso, donde el sodio cobra mucha importancia, y muscular, donde el calcio cobra mucha importancia. Sí, entonces, para nosotros, por hoy, sí, por la materia en sí, nos interesa únicamente el AMP cíclico. GI de inhibidora, ¿sí? Inhibe la misma enzima que estimulaba la anterior, la adenilato ciclasa, por lo tanto, disminuye los niveles de AMP cíclico y modula los canales de calcio y potasio. En lo que refiere al calcio, promueve su cierre y en lo que refiere al potasio, promueve su apertura. Sí, que justamente es el contrario al sodio, por lo tanto busca neutralizar muchas veces la acción de uno, pero eso tiene que ver de nuevo con tejido excitable, así que no importa. Y después tenemos la GQ, que estimula la PLC o fosfolipasa C, que es productora de dos segundos mensajeros, que es el diacilglicerol e el inositol 3-fosfato. Bueno, ahora vamos a ver los mecanismos de las proteínas G, ¿sí? Porque acá están los tirosinquinasa en el medio, esto porque lo hice en base al orden del blanco, pero bueno. Vamos a ir acá, ¿sí? Una vez que hablamos todo lo que es el receptor, vamos a hablar de cómo se amplifica la señal, o sea, del sistema de transducción de señales, en específico ahora del AMP cíclico. Es un segundo mensajero que se forma a partir de ATP por acción de la adenilato ciclasa. El AMP cíclico es una molécula ubicua, o sea que está en todos los tejidos.
La adenilato ciclasa es una proteína de membrana plasmática que presenta 9 isocimas, o sea, va a variar de acuerdo a la presentación del tejido y con ello también variará su afinidad, ¿sí? Todas las isocimas son activadas por proteína GS, pero no son todas inhibidas por GI, ¿sí? El complejo calcio-calmodulina y la proteína quinasa C pueden regular la acción de algunas de las isocimas. Esta última reacción, si se la acuerdan, bien, si no, no pasa nada. Lo que sí tienen que saber es que todas las isocimas se activan por la misma, pero no todas se inhiben por la misma. Eso sí es importante. Ahora, bueno, acá tenemos el ATP, mediante inilato ciclasa, magnesio como un cofactor, forma AMP cíclico, pirofosfato inorgánico, como es pirofosfato inorgánico, la reacción es irreversible, y se forma justamente el cíclico, ¿sí? Se forma esta fosfodiéster, ¿sí? Bueno, fosfodiéster no, pero bueno. Bueno, sí, sí, está bien. Sí, fosfodiéster. Entre el carbono 3 y el carbono 5. Por eso es AMP cíclico. Acá está el ciclo. ¿Sí? Bueno, ahora. Ah, bueno, acá tiene el escrito igual, mirá. Bueno. Uy, esperen, se me salió la tecla del teclado. Juro que es un teclado bueno, nada más que le doy como con la puntita del dedo, entonces la tecla salta para arriba. Ahí está. Bueno, entonces, tenemos el sistema de la adenilato ciclasa. ¿Cómo lo vamos a relatar? La hormona o primer mensajero llega a las proximidades de la célula, entra en contacto con el receptor, forma el complejo hormona-receptor. Eso desencadena en el receptor un cambio conformacional que se transmite a la fase intracelular del mismo. Esto hace que interactúe con el dímero beta-gamma de la proteína G, promoviendo la activación de la subunidad alfa, que va a liberar un GDP, va a captar un GTP, se va a movilizar por la fase citosólica de la membrana plasmática hasta entrar en contacto con la proteína efectora, que en este caso es la adenilato ciclasa, a la cual ¿qué le va a hacer? La va a activar, la va a estimular. ¿Para qué? Ahora viene el chamullo distinto. Ahora que sabemos el nombre de la proteína efectora, para que la adenilato ciclasa sintetice AMP cíclico a partir de ATP. ¿Qué es lo que hace el AMP cíclico? Promueve la activación de la PKA o proteína quinasa A. Cuando es activada pasa a su estado activo y al estar activo, ¿qué hace una quinasa? Fosforila. ¿Qué fosforila? Proteínas. ¿Qué proteínas? Depende de qué hormona estemos hablando. Por ejemplo, el otro día vimos el glucagón, ¿sí? Que actuaba mediante este sistema. Y, por ejemplo, fosforilaba, ¿sí? Las enzimas de la glucogenolisis y de la glucogenogénesis. Nada más que en la glucogenogénesis, cuando yo fosforilaba a la glucogenosintasa, la inhibía. Y cuando yo fosforilaba a la glucogenofosforilasa, la estimulaba. ¿Sí? Mismo estímulo, diferente respuesta. Entonces, eso, por ejemplo, entraría en proteína, pero depende de quién, de la hormona. ¿Cómo es que el AMP cíclico logra activar a la PKA? Bueno, eso se debe a que la PKA, sí, que es esta proteína gigantona, está compuesta de 4 subunidades. 2 catalíticas, que son las que tienen la acción quinasa, y 2 subunidades regulatorias que cuando están en unión a las catalíticas las reprimen o inactivan. Bueno, ¿qué hace el AMP cíclico? El AMP cíclico se une a las subunidades regulatorias en cantidad de 2 moléculas por cada subunidad regulatoria y esto hace que se genere un cambio conformacional. Como se ve, fíjense que tenía acá un piquito, sí, eso es lo que busca simbolizar. Sí, se genera un cambio conformacional que las libere de su unión a las subunidades catalíticas. Cuando las subunidades catalíticas están libres, son activas y estas son las que van a fosforilar a las proteínas que correspondan según la hormona. Sí, bueno, acá lo tienen. La PKA, que bueno, en específico, se me olvidó decir, es una serina treonina quinasa. O sea que fosforila, ¿qué es fosforila de las proteínas? Aminoácidos. ¿Qué aminoácidos? Serinas y treoninas. ¿Sí? Bueno, el resto sí es todo lo que dije. ¿Estamos? Una vez que cesa el estímulo, la hormona, ¿sí? Se disocia el complejo hormona-receptor, la hormona es liberada, sí, puede ser enviada a degradación, eso dependerá de cada hormona, toda hormona se degrada, puntos más, puntos menos, y el AMP cíclico que estaba en el citosol es degradado por la fosfodiesterasa, que lo hidroliza a 5-adenosina monofosfato. Sí, o sea, lo que hace justamente es romper la unión fosfodiéster, rompe acá. Sí.
y se forma la 5-adenosina monofosfato, que es lo que vemos acá, ¿sí? Se rompe la unión fosfodiéster y se forma la 5-adenosina monofosfato. Uy, me perdí. Ah, ahí está. ¿Sí? Bueno, entonces eso es básicamente el chamullo del AMP cíclico con la GS. ¿Cuál es el chamullo con la GI? Es más fácil todavía. La hormona llega a las proximidades de la célula, entra en contacto con el receptor, forma el complejo hormona-receptor, lo cual desencadena un cambio conformacional en el receptor que se transmite a la faz citosólica del mismo. Esto le permite interactuar con el dímero beta-gamma de la proteína G, el cual va a activar a la proteína a la subunidad alfa, haciendo que ésta libere un GDP y capte un GTP adquiriendo su estado activo. Esta se va a movilizar por la fase citosólica de la membrana plasmática hasta entrar en contacto con la proteína efectora, que ahora es la adenilato ciclasa, a la cual ¿qué le vamos a hacer? La vamos a inhibir, por lo tanto no se forma MP cíclico o se frena la formación del mismo. ¿Sí? Y punto, ya está. O sea, básicamente saber proteína G, nada más. Pero bueno, todo eso lo tienen más o menos escrito acá, ¿sí? Así que eso sería lo que es AMP cíclico. Es sencillito, son como un cuentito. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de acción mediante los cuales el AMP cíclico actúa? Bueno, los mecanismos, sin ese, ¿sí? Son fosforilación de enzima por parte de la pKa. Según la enzima, podrán ser inhibidas o estimuladas. Bueno, bien fresquito el ejemplo de recién, ¿no? De la glucogenólisis y glucogenogénesis. Modulación de la actividad de sistemas de transporte de membrana como canales de sodio, a los cuales promueven su apertura. ¡Ay, Dios! Estoy medio afónico. Regulación de la expresión génica. Afónico no, como con la garganta jodida. Regulación de la expresión génica a nivel de la transcripción, ya que en el ADN existen los denominados elementos de respuesta dependientes del AMP cíclico, ¿sí? Donde ejerce sus acciones. Esta última, si se la acuerdan, bien. Si no, da igual. Y la segunda medio que también. ¿Por qué? Porque la cátedra lo que va a focalizar es que ustedes se acuerden de lo que tiene que ver con el metabolismo y todo lo que fueron viendo en la materia. Como ustedes no vieron tejido excitable, no sé si van a tener tan presente acordarse siempre de los canales de sodio, de los axones, ¿sí? O si van a tener presente cuál es su activación a nivel del ADN, ¿sí? Por lo tanto, la cátedra, o sea, si ustedes lo saben, mejor, ¿sí? Pero si ustedes no lo saben, nadie los va a matar. Bueno, ahora tenemos cafeína, teofilina y aminofilina inhiben a la PDE. ¿Qué es la PDE? La fosfodiesterasa. Y las catecolaminas y la insulina la estimulan. Sí, justamente, ¿qué es la fosfodiesterasa? La enzima encargada de inactivar el AMP cíclico. ¿Sí? Toda enzima que estimule a la fosfodiesterasa básicamente va en contra del sistema del AMP cíclico. ¿Sí? Que eso lo vimos el otro día cuando hablamos de lipólisis. Bueno, ¿qué hormonas utilizan el sistema de la proteína GS? La adrenalina, ¿sí? O epinefrina, en músculo adiposo corazón, ¿sí? Donde van a promover glucogenólisis, lipólisis e incremento de la frecuencia y fuerza de contracción. O sea, bueno, no sé si ya cursaron fisio, pero bueno, esto es cronotrópico. Bueno, deberían haber cursado. No, porque uno lo cursó el año pasado recién. Bueno, esto se llama cronotropismo e inotropismo positivo, ¿sí? Pero bueno, para los que lo vieron. ¿Sí? Por si no se acuerdan. Glucagón, ¿sí? El glucagón, ¿qué hace? Las hormonas que estoy nombrando son las que se tienen que aprender, ¿no? Por cierto. El glucagón en el hígado promueve la glucogenólisis, en el adiposo la lipólisis y en el corazón la glucogenólisis, nada que no sepan. La paratiroidea en el hueso promueve la reabsorción de calcio y en el riñón la excreción de fosfato, ¿sí? De hecho, esa es la principal acción de esta hormona. Es una hormona hipercalcemiante fosfatúrica. Vasopresina o arginina vasopresina promueve que va a ser la reabsorción de agua, ¿sí? Y nada más, ¿sí? 1, 2, 3, 4, sencillitos, ¿sí? Y 2 ya las vieron, así que facilito, facilón. Bueno, nada, no mucho más, ¿sí? Tienen que básicamente aprender a describir el sistema y punto. Después tenemos el sistema del PIP, el PIP2, que es el fosfatidilinositol bifosfato, que es esta molécula que tenemos acá. Sí, fosfatidil inositol, hasta acá, si yo dejo esto aislado, fosfatidil inositol.
el que aprendieron. ¿Dónde? En biomolécula. O sea que acá están repasando biomolécula. Entonces, ¿qué pasa ahora? Es bifosfato. ¿Por qué? Porque se le agregan 2 más. Se fosforilan 2 carbonos del inositol. Esta molécula se rompe. ¿Y dónde se rompe? Se rompe a esta altura. Se rompe la unión éster fosfórico entre el carbono 3 del glicerol y el fosfato. Sí, ahí al romper este éster fosfórico se libera por un lado diacilglicerol, que no les debería sorprender en nada porque ya estudiaron biomoléculas, e inositol trifosfato, que tampoco les debería sorprender en nada porque básicamente es un inositol con 3 fosfato, nada más. ¿Eh? Ahora, bueno, ¿cómo es el chamullo acá? Bueno, por si no quedó claro, la hormona llega a las proximidades de la célula, entra en contacto con el receptor, forma el complejo hormona receptor, lo cual transmite un cambio conformacional, ¿sí? lo cual genera lo cual genera un cambio conformacional en el receptor que se transmite a la faz citosólica o intracelular del mismo. Esto le permite interactuar con el dímero beta gamma de la proteína G para que éste estimule a la subunidad alfa. Al verse estimulada la subunidad alfa, libera un GDP, capta un GTP, adquiriendo su estado activo. En este estado se desplaza por la fase citosólica de la membrana plasmática y entra en contacto con la proteína efectora, que en este caso es la fosfolipasa C isosima beta. ¿Qué hace la fosfolipasa C? Rompe fosfatilinositol bifosfato a esta altura, generándome diacilglicerol por un lado, que actúa como segundo mensajero necesario para la activación de la proteína quinasa C, e inositol trifosfato por el otro, que actúa como un segundo mensajero necesario para la apertura de los canales de calcio del retículo endoplásmico liso. ¿Sí? Al promoverse la apertura de los canales, de los canales de calcio del retículo endoplásmico liso, el calcio pasa de las cisternas a el citosol. Solito no, apenas sale es agarrado por una proteína que se llama calmodulina. ¿Qué hace la calmodulina? Bueno, el nombre lo dice, cal de calcio, modulina de modular. Modula las acciones del calcio. Este complejo calcio-calmodulina se moviliza hasta entrar en contacto con la proteína quinasa C, que es el último estímulo necesario para su activación completa. Necesita tanto diacilglicerol como calcio-calmodulina. ¿Y qué va a hacer la proteína quinasa C? Fosforilar, es una quinasa. ¿Qué va a fosforilar? Las proteínas efectoras. ¿Y qué les va a hacer? Y bueno, las puede inhibir o estimular dependiendo de quién, de la hormona. ¿Sí? Una vez que cesa el estímulo, se disocia el complejo hormona-receptor, ¿sí? Por lo tanto, el receptor deja de interactuar con el dímero beta-gamma, la subunidad alfa hidroliza su GTP a GDP, se forma nuevamente el trímero inactivo y la hormona desplazada, bueno, vuelve a la circulación o directamente es enviada a degradación. Por su parte, el IP3, el inositol trifosfato, es degradado por fosfatasas que le van quitando de un fosfato. IP2, IP, inositol. ¿Sí? Y ahí concluye. Así. Es un cuentito. Si todos lo tienen escrito acá. ¿Sí? Bueno. Ahora. Algo como un detalle, ¿sí? Es que no todas las proteínas necesitan calcio. No todas las PKC, las isosimas de PKC precisan calcio. Hay unas que solamente son activadas con diacilglicerol, ¿sí? Y bueno, de hecho, después les explican que como esta vía Blanco les comenta, o si lo leyeron o si se acuerdan, esta vía está relacionada con el crecimiento y desarrollo celular. Por lo tanto, si está relacionado con el crecimiento y el desarrollo, al ser patológico, ¿con qué toma relación? Eso porque les quede de enseñanza siempre. Si tiene que ver con el crecimiento y división, entonces si es patológico, tiene que ver con qué. Con los tumores, Con los crecimientos tumores. tumorales. Exacto, exactamente. Con los síndromes tumorales, ¿sí? Con cualquiera, ya sea benigno o maligno, va a tener que ver con la división descontrolada. Cualquier cosa que ustedes vean a lo largo de la carrera que les digan esto tiene que ver con la división. Bueno, sepan que si se altera puede formar algún tumor, ¿sí? Que se vea más o menos frecuentemente o que se haya detectado alguna vez en algún paciente o no, bueno, dependerá de la frecuencia, el estilo de vida, un montón de otras cosas, ¿sí? Pero de que puede tener que ver potencialmente, sí, puede. ¿Mm?
¿Qué hormonas se tienen que aprender que actúan mediante esto? Bueno, la vasopresina en el hígado, que promueve la glucogenólisis, y ninguno más. ¿Sí? Porque el resto no los vemos ahora, ¿sí? No ven factores de crecimiento, no ven TRH, no ven acetilcolina, no ven trombina, ni antígenos, ¿sí? Pero bueno. Todo para el fisio. Todo para fisio, ¿sí? Sí, de hecho, para fisio lo van a ver, sí. Bueno, factores de crecimiento, sí, en fisio se ve, pero muy por arriba. TRH se recontra ve en fisio, acetilcolina se recontra ve en fisio, lo primero que ven, o sea, lo primero apenas entran, ven tejidos excitables prácticamente. La trombina también, cascada de coagulación. Y los antígenos no se ven tanto en histo, por ahí, si tienen suerte, lo aprenden en histo, ¿sí? Porque justamente, fíjense, el primer mensajero es el antígeno que actúa sobre los receptores de qué célula, las mast cells. ¿Qué son los mast cells? Los mastocitos. ¿Y qué tienen los mastocitos adentro? Histamina. O sea, o sea que cuando usted, por ejemplo, de repente entran en contacto con el polen, ¿no? Y les empieza a picar la piel o les pican los ojos, ¿sí? ¿Eso qué es? Por ejemplo, más que nada cuando te pica la piel, si a vos te agarra comezón porque entraste en contacto con algo, ¿sí? ¿Eso qué es? Es básicamente tus mastocitos secretando histamina, ¿sí? La comezón esa que se te genera es porque tus mastocitos se degranulan, justamente, es como que literalmente vomitan todos los gránulos que tienen adentro y todos esos gránulos tienen histamina. Y eso, por ejemplo, cuando te pica un bicho, ¿sí? Eso justamente lo que se segrega es histamina. Si a vos te pica alguna arañita, alguna cosa, vieron que te queda rojo, te queda una pápula rojiza, caliente, que pica. Bueno, eso muchas veces tiene que ver la histamina. La histamina es un vasoconstrictor, eso hace que se ponga rojo. Sí, estamos. Pero bueno, lo van a ver ahí probablemente, en esto. No sé si alguno cursó ya esto, pero bueno. Y si no cursaron, les deseo que cursen con mi profe. No sé si sigue dando clase. Va, igual es mi profe, era la profe de teórico, pero la Ivonne Novak. Muy buena, muy buena. Alta profe. Sí, sí, sigue estando. Por lo ¿Sigue menos estando? tomando sigue. Ah, sí, sí, es brava para tomar a veces. No le gusta cuando no saben. Cuando no saben, mamita, se enoja, te pone una cara y te empieza a hacer pelota ahí. Pero si ve que saben, ella chocha. Es un amor ella, es un amor. Es una mina que le gusta mucho la docencia, una mina muy dada. Sí, pero bueno, tiene su carácter, digamos, cuando la encontrás, que la encontraste por izquierda, digamos, ahí sí que la experiencia va a ser negativa. Pero yo como docente de teórica, de teóricos mío, un amor. Muy cariñosa, muy copada. Muy, muy buena. Y ella fue justamente la que decía, no me digan fritas, dígame papas fritas. De ahí lo saqué. Yo a cada docente le voy choreando una frase. Bueno, otros lípidos que participan de la transmisión de señales son, bueno, el diacilglicerol, pero obtenido a partir de la fosfatidilcolina. Ahí es cuando lo hidroliza la fosfolipasa D, ¿sí? La fosfatidilcolina, ¿qué es? ¿Cuál es la diferencia? En vez de tener este socotroco acá, el inositol con los dos fosfatos, ¿qué tiene? Una colina, ¿sí? Así de simple. O también, ¿cómo le decíamos a la fosfatidilcolina nosotros? ¿Qué otro nombre le dábamos? ¿En qué tema? A ver, a ver. Lecitina, el metabolismo de lípidos. Muy bien, lecitina, el metabolismo de lípido. Muy bien. Entonces, la fosfolipasa D lo que hace es hidrolizar la fosfatidilcolina para dar ácido fosfatídico y colina. Luego el ácido fosfatídico se hidroliza para generar diacilglicerol y fosfato y ahí tenemos el segundo mensajero. La ceramida, que también ustedes la estudiaron, sí, se obtiene mediante la esfingomielinasa. Sí, ustedes saben que la ceramida era ¿qué cosa? Esfingol más. Ácido graso. Más ácido graso, ¿sí? Muy bien. Por eso se llama ser amida, porque tiene una unión amida, ¿sí? Por eso se llama esfingosina. Es esfingol porque es un alcohol, pero también es esfingosina porque tiene una amina, ¿sí? Entonces, mediante la esfingomielinasa, que lo que hace es degradar la esfingomielina, ¿sí? Se obtiene la ceramida y la fosfocolina. La ceramida justamente es la que hace de segundo mensajero. Y la esfingosina 1-fosfato también, pero como muy, muy, muy random, ¿sí?
Importante, pero random, ¿sí? Bueno, o sea, apréndanse que el diacilglicerol se puede obtener a partir de otra molécula y que la ceramida también es un segundo mensajero. Punto, ¿sí? Si le preguntan cómo se obtiene, bueno, piensen básicamente en degradar la fosfatidilcolina. Y ya está. Bueno. Después tenemos el sistema del GMP cíclico, que es un sistema muy cortito, ¿sí? Receptores con actividad guanilato ciclasa, o sea, en vez de adenilato ciclasa, la enzima efectora es guanilato ciclasa a partir, ¿sí?, de la molécula de GTP va a generar el GMP cíclico y bueno, son ligandos de estos receptores que lo vamos a ver. Sí lo vemos. Sí lo vemos. Ya ni me acuerdo yo. Son ligandos de estos receptores el péptido natriurético atrial, que es una hormona que yo siempre digo que es una mantequita porque se dice sola, se botonea sola la hormona. ¿Qué es el péptido natriurético atrial? O sea, uno si sabe chamullar viendo el título ya está. Es una hormona de naturaleza peptídica que se secreta a nivel de los atrios o aurículas y que tiene como acción la natriuresis, o sea, la excreción renal de sodio. Es una mantequita esa hormona. Sola se delata. ¿Sí? Lo único que hay que saber es etimología y, bueno, estar atento nomás. Bueno, existe una guanilato ciclasa intracelular que es activada por el óxido nítrico y el monóxido de carbono. Esta es muy popular, ¿sí? O sea, la más popular, ¿por qué? Porque es la que tiene que ver con las acciones que vamos a ver ahora, ¿sí? Bueno, el GMP cíclico participa en la modulación del crecimiento y la proliferación celular, ¿sí? Bueno, vasodilatación. Sí, la vasodilatación es a expensas del óxido nítrico. Ustedes saben que es un potente, bueno, deben saber que es un potente vasodilatador. ¿Sí? Diuresis y natriuresis, cuando es a expensas del péptido natriurético atrial, y captación de estímulos luminosos y olfatorios en lo que es las fibras, los filetes de cada nervio, según corresponda. ¿Sí? Así que nada, importante. ¿Sí? Breve, pero importante. Después tenemos el sistema RAS y quinasas MAP, que también es un sistema de transducción de señales, nada más que ahora le ponemos como un título más distinto porque es un sistema muy particular, muy bien descrito y que se sabe que está implicado en cosas importantes, por eso se da como tal, por eso se da, sí, por eso cuando uno presenta a una persona, cuando uno presenta a un famoso, ¿por qué lo presenta con nombre y apellido? Porque, bueno, ha hecho algo distintivo respecto del resto, de los mortales, ¿sí? Ahora, bueno, tendrá más mérito o menos mérito, pero bueno, algo distintivo hizo. Bueno, ¿cómo funciona el sistema RAS y quinasas MAP? Bien sencillito. Ah, no, mal sencillito, porque lo vamos a ver en breve. ¿Por qué? Porque hay que ver tirosina quinasa para saber esto. Sí. Entonces, esos son los sistemas básicos de transducción de señales hasta ahora, ¿sí? Todos los que vimos. O sea, AMP cíclico, GMP cíclico, fosfatilinositol bifosfato, ¿sí? Esos son los tres clásicos, ¿sí? Y ahora vamos a ver lo que son los receptores tirosina quinasa, ¿sí? Estos de acá, que son importantísimos, ¿sí? Bueno, como dice el nombre, receptores tirosina quinasa. Primero que nada son receptores de membrana y aparte que hacen ¿qué? Quinasa, fosforilan. ¿Qué fosforilan? Tirosina. ¿Y las tirosinas en dónde van a estar? En proteínas, porque son un aminoácido. Entonces, ¿cuál es la función de este receptor? Fosforilar las tirosinas de las proteínas efectoras. ¿Dónde encuentro estos receptores? En la membrana. ¿Sí? De acuerdo a si el receptor es el que posee por sí mismo la actividad enzimática o tiene que pedirle a una enzima con esa actividad tirosina quinasa que lo ayude, tenemos receptores intrínsecos y extrínsecos. Intrínseco, obviamente, es cuando el propio receptor tiene la actividad enzimática. Fíjense, ustedes saben que las enzimas tienden a ser proteínas como globulares, medias gorditas. Entonces eso busca representar acá. Como parte del mismo receptor, sí, acá está medio este globito, que es la actividad tirosina quinasa, o sea, la cadena peptídica se acomoda de una manera tal que adquiere actividad enzimática propia del receptor o ajena al receptor, que sería esto. ¿Sí? Cuando el simbolito está así. Vieron que la colita de la proteína es como normalita y bueno, ahí se une la tirosina quinasa, ¿sí? O se asocia, como quieran decir. ¿Sí? Y eso sería extrínseco, porque necesitamos que la tirosina es como terciarizar. ¿Sí? ¿Saben lo que es terciarizar? Cuando vos le pedís a alguien que te haga algo. Sí, eso, bueno, terciarizamos.
Bueno, esto no lo pienso leer. Nada, básicamente el ligando llega a las proximidades de la célula, entra en contacto con el receptor, forma el complejo hormona receptor, lo cual desencadena un cambio conformacional en el mismo que se transmite a la porción intracelular del receptor. En el caso de que sea intrínseco, bueno, su porción enzimática adquirirá estado activo. ¿Esto qué va a hacer? Va a promover lo que se llama la autofosforilación del receptor o fosforilación cruzada, o, todo junto, autofosforilación del receptor por fosforilación cruzada. ¿Qué quiere decir? Que lo primero que se fosforila es el receptor. Este de la izquierda le fosforila las tirosinas al de la derecha y el de la derecha le fosforila las tirosinas al de la izquierda. ¿Se entiende eso? Lo de la autofosforilación. Sí, se entiende. Sí. Bueno, entonces, la autofosforilación del receptor, ¿qué va a hacer? Va a generar restos que tirosina fosfato adentro de la proteína. Va a haber tirosinas fosfatadas. ¿Y eso para qué se hace? Porque sirve de anzuelo. Sirve como un estímulo quimiotáctico. Básicamente es como si de repente, viste, hay un... me dio una CB, chicos. Qué vergüenza. Es como, pensé muchos ejemplos a la vez y entonces colapsé. Entonces, por ejemplo, ustedes están en su pieza, están cagados de hambre y de repente sienten el olorcito a la comida. Y obviamente van a pispear a ver qué onda, ¿sí? Entonces por ahí, si no dan más del hambre, para preguntar cuánto falta, ¿viste? Para saber cuándo vas a poder matar tu hambruna, ¿sí? Porque ustedes deben estar famélicos ya de tanto estudio que están todo el día en la pieza. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo mismo, así como el olorcito a comida no la atrae a una persona hambrienta, bueno, los restos tirosina fosfato son un estímulo quimiotáctico que atrae a unas proteínas. Esas proteínas se denominan grupalmente, si no es una, son un grupo de proteínas donde puede haber muchísimas, de distintos tipos, con distintos nombres, ¿sí? Que se denominan proteínas con dominios SH2 y SH3. ¿Sí? Proteínas con dominios SH2 y SH3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es un grupo de proteínas. Hay muchas proteínas con distintos nombres, capaz, algunas que ustedes conocen, otras que no, que están contenidas dentro de este grupo. Si quieren saber por qué se llaman SH2, tiene que ver con la homología. La H es de homology, es decir, que básicamente estas proteínas tienen una parte que es exactamente igual a una proteína muy famosa. Y SRC es un gen, ¿sí? Que está relacionado con un tumor, ¿sí? Del SRC, ¿sí? Del sarcoma. Entonces, nada, eso, ¿sí? Básicamente son proteínas, es como cuando vos te cruzás a alguien y le decís, te pareces, tenés como unos aires a fulanito de tal, ¿sí? Por la barbita, los lentes, qué sé yo, ¿no? Tenés como unos aires a fulanito, tenés unos aires a mengano. Bueno, proteínas con dominios SH2, el SH2 hace referencia a eso, a que son proteínas que tienen algo muy parecido, prácticamente, o sea, una parte de la proteína es exactamente igual a la proteína esta a la que se refiere. Sí, justamente, tiene un aire, tenés los mismos ojos que Margot Robbie, qué sé yo. Se me vino a la mente que hizo película este año, qué sé yo, qué sé cuánto. Ya quisiera uno, ¿no? Bueno, por ahí algunos de ustedes tienen los ojos de Margot Robbie, pero bueno, no es mi caso. Sí. Bueno, ¿se entiende lo que me refiero con lo de la homología o no? Por ejemplo, fue una cagada. No, sí se entiende. ¿Se entendió? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Esas proteínas cuando son atraídas por justamente estos restos tirosina fosfato, ¿qué pasa? Apenas llegan, ¿qué le hace la tirosina quinasa? Le dice, viniste acá, bueno, tomá, fosforilada. ¿Fosforilada en dónde? En tus restos tirosina, obviamente. Si es una proteína tirosina quinasa, ¿dónde la vas a fosforilar? ¿En la serina? ¿En la astreonina? ¿En los glutamatos? No, lo fosforilamos en las tirosinas. Entonces,
se fosforilan las tirosinas de estas proteínas con dominios SH2 y ¿eso qué hace? Aumenta el estímulo, aumenta el olorcito a comida, aumenta el estímulo quimiotáctico, aumenta la cantidad de proteínas que van a verse atraídas. ¿Sí? Y eso genera una cascada de fosforilación, porque primero vienen 2, después vienen 4, después vienen 6, 8, 10, 14, 20, 24, así, ¿sí? Aumenta exponencialmente más que de a 2, ¿sí? Sí, primero vendrán 2, después 4, después 8, 16, 32, ¿sí? Como exponencial. Entonces, eso aumenta el estímulo y eso genera una cascada de fosforilación. Ese es el chiste de estos receptores. Ahora, dentro de los receptores tirosinquinasa está un receptor que no hace falta decirlo, que se lo tienen que saber como el Padre Nuestro, que es el receptor de la insulina, que es tirosinquinasa, pero bueno, él quería ser distinto. Él algo tenía que tener. No, yo agarro insulina. Yo distinto. Entonces, dos heterodímeros alfa beta unidos por puentes disulfuro, que como vemos acá, la subunidad alfa es totalmente extracelular y la subunidad beta tiene una porción extra intramembrana y intracelular. ¿Sí? ¿Qué son? ¿Tirosinquinasa intrínsecos o extrínsecos? Si uno ve el esquema, el dibujito. No, bueno. ¿Intrínseco o extrínseco? ¿Fabricio? ¿Está Fabricio? Sí, creo que lo vi cuando entré. Sí, aquí soy. La puta que te parió, está diciendo Fabricio por dentro. ¿Intrínseco o extrínseco? No, la verdad no sé. Intrínseco, si mira, está gordita la proteína. El esquema te está mostrando que está gordito y que es gris, o sea que es parte de la misma proteína. Extrínseco, en todo esquema se va a ver así. Es como que viene el receptor todo en gris y le ponen la proteína en otro colorcito. ¿Sí? De hecho, ¿por qué les digo eso de otro colorcito? Porque ustedes cuando les preguntan receptor tirosinquinasa, les van a hacer que hagan este esquema, les van a hacer que hagan el dibujito. Representámelo esquemáticamente, les van a decir. Y ustedes van a tener que hacer que el mismo receptor sea gordito adentro de la célula, si es intrínseco. Y si no, la colita únicamente proteica y bueno, le asocio la proteína, ¿no es cierto? Pero lo tengo que marcar como que está separado del receptor. ¿Sí? Entonces se los van a preguntar porque les encantan algunos dibujitos a los docentes, ¿sí? Entonces, bueno, es un receptor tirosinquinasa intrínseco, compuesto por dos subunidades, alfa totalmente extracelular, beta con una porción mínima extracelular, una hélice alfa transmembrana y la porción intracelular con la actividad tirosinquinasa. ¿Cómo se comunican? Mediante puentes disulfuro. ¿Quiénes establecerán esos puentes disulfuro? La cisteína. Muy bien, muy bien. El único aminoácido azufrado que puede formar puentes, así que no hay otra opción. Si a ustedes les preguntan es porque justamente tiene nombre y apellido. Sí, o sea, se sabe sí o sí que es fulanito y no existe otro que pueda. ¿Estamos? Bueno, bárbaro. Nada, eso, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es el...? Ah, bueno. Eh, Acá tienen todo comentado, ¿sí? Vean, proteínas SH2, SH3, qué sé yo, qué sé cuánto, ¿sí? Bueno, como representativo de los intrínsecos, la insulina. Si a ustedes le dicen receptor tirosinquinasa intrínseco, un ejemplo de hormona, insulina, insulina. Se lo gritan, así se tiran encima de la mesita. Insulina. Bueno, y los extrínsecos, ¿qué tenemos? Y bueno, la única hormona del crecimiento, apréndanse, nada más. ¿Sí? Existen dos familias de estos receptores, los SRC, justamente, es lo que les acabo de decir, es la proteína a la que se parecen. ¿Sí? Los SRC que van a usar proteínas con dominios SH2 y SH3, porque es SRC homology. ¿Sí? Y las JAK que van a usar proteínas con dominios STAT. ¿Sí? Que ya lo vamos a ver. ¿Sí? Uno dice, sí, con dominio STAT, qué sé yo, qué sé cuánto. ¿Sí? Acuérdense que cuando uno dice condominio algo, es como decir, vos tenés los mismos ojos que fulano de tal, el mismo pelo, ¿sí? El mismo peinado, ¿sí? Lo mismo. Te peinaste igual que tal famoso. Eso es.
sos homólogo a una proteína muy famosa. ¿Mm? ¿Quién iba a preguntar algo? Yo, las JAK, esas se ven en fisio, no me acuerdo bien para qué tema y nunca las terminé de entender. Bueno, o sea, el mecanismo es una papa, es una mantequita, lo vamos a ver ahora en breve, pero es una boludez, lo vas a ver. Sí, porque justamente para entender JAK-STAT tenés que entender tirosinquinasa. Si vos no entendés tirosinquinasa, por más que entiendas JAK-STAT, no vas a entender nada. ¿Mm? Pero yo no me acordaba que las viéramos en fisio, che. O capaz que yo no las estudié. Y así fui a rendir. Para el primer parcial creo que se hace como un repaso de todo lo que son ¿Sí? receptores y eso, y bueno. Mira. Ah, bueno, que Dios los ayude. Yo probablemente no recuerdo porque ahora va a sonar re soberbio lo que voy a decir, pero bueno, yo no repasaba porque me acordaba de bioquímica. No porque fuera un pro máster, pero bueno, sí me había esforzado bastante para estudiarla y me gustaba. Y justo ya era ayudante. O sea, cuando yo entré a segundo empecé a ser ayudante. Entonces era como que nada, si bien todavía no había llegado el momento del año en el que se ve este tema, lo tenía fresco. ¿Me explico? No. Sonó re soberbio. Sí, no tendría que haber dicho eso como, yo ya lo sabía, por eso yo no No, lo igual estudié. sí, o sea, uno se da cuenta, por ejemplo, yo que nunca entendí bioquímica, hay un Claro. montón de cosas que estoy entendiendo de fisio recién ahora. Y es re- ¿Vieron? No, bioquímica. Y yo siempre, mi amiga siempre me dice, este pesado, siempre con el blanco abajo del brazo, me dice. Me dicen para joderme, o me dicen Adelo también, mis amigos. Son unos amores. Pero bueno, me dicen Adelo o Adelito. Pero es ¿por qué? Porque yo siempre digo, yo fui ayudante y siento que me sirvió mucho más que anatomía, porque vos cuando vas a estudiar histología, todo lo de biología celular básicamente es biología del ingreso y bioqui. Para entender un montón de enfermedades se entienden por bioquímica. Si estudiaste bien metabolismo de tejido, sabes hueso, sabes bien metabolismo hepático, sabes más o menos cómo funciona el hígado. Después vos llegás bueno, en física no te sirve un corno. Sí, en física sí te sirve equilibrio de Gibbs-Donan. Les hacen ver equilibrio de Gibbs-Donan y no lo saben. Y yo tenía compañeros que no entendían equilibrio de Gibbs-Donan y lo habíamos visto en bioquímica y no lo entendían, no podían entenderlo. Y eso es la base de por qué estamos vivos. Ustedes no pueden no saber Gibbs-Donan. Gibbs-Donan lo tienen que saber hoy, mañana, pasado y para toda la vida, porque es por lo que la célula vive. ¿Sí? Pero no lo saben. Llegan a física, no saben Gibbs-Donan. No saben Gibbs-Donan. No saben la diferencia entre presión hidrodinámica e hidrostática. Pero no les, es como que el trauma les mató el conocimiento al ingreso. Eh, Después, ¿qué más? Bueno, fisio es recontra bioquímica. Fisio es recontra bioquímica. Todo el tiempo, siempre cada tanto te vas a cruzar. Bueno, y fármaco, no hace falta que les diga, ¿no? Fármaco, ustedes entran a fármaco, a ese matadero de cátedra, y lo primero que les van a hacer a ver, todos receptores. Todos receptores. Que fosfolipasa C, que Jackstat, y después que te van a decir, este fármaco inhibe tal cosa, este fármaco estimula la fosfolipasa C, este antitumoral inhibe la PKC, les van a decir, así. ¿Estamos? Para que les vaya bien en fármaco, porque fármaco es una cagada, porque es muy compleja. Para saber bien fármaco, usted tiene que saber bien bioquímica, fisiología, y con que sepan bien esas dos, ya está. Ustedes fármaco la pueden pilotear muy bien. Pero si ustedes no le dan bola a fisio y no le dieron bola a bioquímica, fármaco va a ser un dolor de cabeza. Porque es todo básicamente repasar lo mismo, de nuevo. Entonces, cuando vos no lo estudiaste y tenés que aprender ahora todo el sopetón, tenés que saber bioquímica, lo normal de fisio, y encima aprenderte el fármaco, ahí se hace pesado. Pesado. Bueno, volviendo, vamos a lo que es Jack, ¿sí? me dispersé, perdón. Igual ya es como una amenity, es como parte del servicio que me disperse, ¿no? ¿Ustedes de verdad sentirían que entraron en una clase si yo no me voy por las ramas? ¿No pensarían como que estoy enojado? Yo creo que un poco sí, ¿no? O como que estoy hortivo o me quería ir rápido. Yo dudaría de mí. Tal vez no sé. Bueno, ¿qué nos queda? Nos queda Thor después, que es una boludez. Bueno, vamos con RAS y Kinasas Map. RAS y Kinasas Map, si yo lo veo por el dibujito, ¿qué tipo de receptor es? Les conviene que contesten ahora porque voy a agarrar una botella, se las voy a tirar de acá del balcón hasta su departamento. Que no sé dónde viven.
Pero lo voy a averiguar y lo voy a hacer. Extrínseco es. No. Intrínseco. ¿Quién dijo extrínseco? Yo, Agustina. No, ¿quién es yo? Agustina. ¿A vos te parece? No, salite de la clase. Sí, no, Te no. vas del aula, te vas del aula. Te expulso del MIT. Mañana te bloqueo la entrada. Mañana no ves hormonas parte 2 por viva. Entonces, es un receptor tirosina quinasa intrínseco porque está en el mismo color del receptor, la parte gordita que es la enzimática. Entonces, ¿cómo es el relato? Bueno, es exactamente un receptor tirosina quinasa. Llega la hormona. Acá no decimos primer mensajero. ¿Por qué? Porque no se generan segundos. Ojo al piojo. Entonces, ay, qué dicho de viejo que acabo de tirar. No se dice primer mensajero porque no hay segundo. Entonces, la hormona llega a las proximidades de la célula, entra en contacto con los receptores, forma el complejo hormona-receptor, lo cual genera un cambio conformacional en el mismo que se transmite a la porción intracelular del receptor. Esto activa la porción enzimática tirosina quinasa. ¿Qué se produce ahí? La autofosforilación del receptor por fosforilación cruzada. Esto después genera la atracción de proteínas con dominios SH2, entre las cuales, que yo les dije, que las SH2 era como un grupo, ¿sí? Como decir, como la CGT, que me acuerdo porque ayer hicieron paro, entonces entrabas a cosas y te salía TED, Infobae, todo. Bueno, la CGT es un grupo, ¿sí? Adentro de eso hay muchas personas. Bueno, dentro de las proteínas con dominios SH2 están las GRB y las SOS. ¿Qué es GRB y qué es SOS? No se calienten en pensarlo, ¿sí? Aprendan qué es GRB y SOS nomás. Pero ¿qué van a aprender de esto? Que GRB y SOS es exactamente un dímero beta gamma. Funciona igual. ¿Qué quiere decir? Que GRB y SOS, ¿qué hacía el dímero beta gamma? ¿Qué se encargaba de hacer? De comunicarle el cambio conformacional del receptor ¿a quién? A la subunidad alfa. Esa es la función del dímero beta gamma. Avisarle cuando la hormona está y cuando la hormona deja de estar. Entonces, el dímero beta gamma acá vendría a ser la GRB y la SOS. Esas dos juntitas. ¿Sí? Por eso literalmente le digo que es como equivalente. ¿Por qué? Porque justamente le comunican el cambio conformacional del receptor a la RAS. ¿Y la RAS quién vendría a ser? La subunidad alfa. ¿Y justamente qué es la RAS? Una GTPasa. Por lo tanto, cuando el dímero beta gamma o cuando la GRB SOS la estimulan, libera GDP, capta GTP y promueve la activación de la proteína efectora. Que acá la proteína efectora no genera segundos mensajeros, sino que la proteína efectora son las MAP quinasas, que son RAF, MEC y ERK. O, como nosotros le vamos a decir, la RAS promueve la activación de la MAP quinasa, 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 la MAP quinasa, quinasa, quinasa fosforila a la MAP quinasa, quinasa y la MAP quinasa, quinasa fosforila a la MAP quinasa. Parece chistoso, o sea, parece un chiste, pero es así, se dice así. ¿Sí? No me pregunten por qué no le dicen MAP triple quinasa, no, se le dice quinasa, quinasa, quinasa. Sí, a mí no me vengan a cuestionar acá. Yo le transmito lo que es, porque yo también busqué en el Leninger, y en el Leninger dice MAP quinase, quinase, quinase. Así que no sé. Quéjense con los que descubrieron esto. ¿Sí? Porque es más fácil que aprender RAF, MEC y ERK. ¿Sí? Entonces ustedes apréndanse MAP triple K, doble K, K simple. ¿Sí? La MAP quinasa, que es la última en ser fosforilada, es la que ejerce los efectos, que van a ser acciones genómicas, o sea, va a promover o inhibir la transcripción de determinados genes, por lo tanto serán acciones lentas, si lo queremos relacionar con integración metabólica, y va a activar a proteínas quinasas que van a modificar la actividad de proteínas efectoras, o sea, modificación covalente, o sea, mecanismos de respuesta rápida. ¿Qué proteínas efectoras? Depende. ¿De quién? De la hormona. ¿Mm? Pero ese es todo el chiste. Es nada más saber eso. O sea, básicamente saber tirosina quinasa y después hacer la equivalencia. GRB-SOS hace lo mismo que el dímero beta gamma y RAS hace lo mismo que la subunidad alfa. ¿Mm? Como que cambian pequeñas cositas, ¿se entiende o no? No se entendió una bosta. Dice, ¿no? ¿No? ¿Sí? Tal vez. Digan algo, por favor. Más o menos. Más o menos.
Sí, intentando acomodar un poco. Sí, Bueno. El tema es que tienen que aprender, por ahí es porque todavía no asimilan tirosinquinasa y no asimilan todo lo que ya vimos, ¿no? Pero bueno, básicamente es eso, ¿sí? O sea, es un receptor tirosinquinasa, entonces, ¿qué hago? Todo el chamullo tal cual tirosinquinasa intrínseco. Y luego, ¿qué tengo que decir? Entre las proteínas con dominios SH2 se encuentran las GRB y SOS, que se comportan como un dímero beta gamma, es decir, se encargan de transmitir el cambio conformacional del receptor a la proteína RAS, que es una GTPasa exactamente igual a la subunidad alfa. Es una GTPasa que promueve la activación de las proteínas efectoras. ¿Quiénes eran las proteínas efectoras en este caso? La MAP quinasa quinasa quinasa, que va a fosforilar a la MAP quinasa quinasa, que va a fosforilar a la MAP quinasa, y esa es la que ejerce los efectos, ya sea de respuesta rápida o de respuesta lenta, o acciones genómicas y no genómicas. ¿Sí? No, ¿qué les hace ruido? Sin miedo, digan. Hace calor hoy, chicos. ¿Vieron que decían que había alerta de calor? Supuestamente para Córdoba. ¿O soy yo no que tengo calor? No, sí hace calor. Está fuerte hoy, ¿no? Sí, yo siento que otros días no estuvo tan denso. Y eso que tengo las cortinas gruesas cerradas y toda la historia. Pero bueno. Bueno. ¿Qué es lo que no, qué es lo que les hace ruido? Díganme. O por ahí lo que les hace ruido directamente es toda la información. Yo creo que sí entendí, pero la repasada salió. Sí, es cuestión de, primero sí, obviamente necesario el repaso. Y bueno, aparte tienen la clase, también recuerden para verlo, la pregrabada, pueden ir a la parte donde está esto. Sí, lo ven. Sí, por ahí, pero el relato es ese, básicamente es aprender a relatar cómo funciona el sistema, nada más. Por ahí una vez se enrieda porque ve mucha letra que no entiende qué es BGRB, SOS, RAS, RAF, Maker, y uno dice, ¿qué corno es todo eso? No te compliques con los nombres. Los nombres los tienen porque es su nombre. Es como, por ejemplo, que vos te complicases porque viene fulanito de tal y se llama Juan Pérez. El típico ejemplo de Juan Pérez, ¿sí? Viene Juan Pérez. Vos no te pones a pensar, ¿por qué Juan Pérez? Sí, por ahí a veces lo que nos hace mucho ruido es los nombres de las proteínas y lamentablemente son nombres que se les ponen en base a la homología que tienen o en base a dónde se descubrieron, en qué organismo, ¿sí? Entonces no se complique porque tendrá que ver el significado en base a la historia de la proteína en sí o su lugar, su origen, lo que sea, ¿sí? Pero no se compliquen con los nombres, ¿sí? Por ahí lo que les hace ruido es tanto los nombres, tienen que aprender a obviar esa información porque son nombres que están así ya, digamos. No hay con qué darle. Y aprenderse el origen de cada nombre, lo único que hace es sumar la información que los básicamente los sobrecarga más de información, que es lo que no queremos ahora, digamos. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos lo que tenemos que saber. Cuando sepamos lo que tenemos que saber, ahí si quiero googleo qué significa GRB, qué significa SOS. ¿Estamos? Sí, bueno. De todas formas, no sé si lo tienen escrito acá. A ver, en este sistema no participan segundos mensajeros, obviamente. El receptor es una tirosinquinasa, cualquiera de sus tipos. La que está acá ejemplificada es intrínseca, la más común es intrínseca. Puede darse en extrínseco, pero bueno, lo más común es intrínseco. Las proteínas con dominios SH2 y SH3 que participan en este sistema son las GRB, que interactúan con otras determinadas denominadas SOS para formar un complejo, o sea, exactamente como si fuese el dímero beta gamma. ¿Sí? Fíjense, el complejo GRB-SOS tiene como función transmitir el cambio conformacional del receptor a una GTPasa denominada RAS. GRB-SOS sería como el dímero beta gamma y RAS como la subunidad alfa de las proteínas G. RAS posee la misma descripción que la subunidad alfa de las proteínas G, es decir, una molécula asociada a la fase citosólica de la membrana plasmática capaz de fijar nucleótidos de guanina y con actividad GTPasa.
Cuando RAS es activada por el complejo GRB-SOS o por el dímero beta-gamma, que vendría a ser como el equivalente, libera el GDP, capta el GTP, pasa a su estado activo y comienza a fosforilar a las MAPs. ¿Sí? Las MAPs son proteínas activadas por la actividad mitótica, o sea, que es una vía que tiene que ver con ¿qué? Con la división. ¿Sí? Cuando la última de estas es activada, se produce la fosforilación de las proteínas efectoras capaces de influir sobre la proliferación y diferenciación tisular. Bueno, celular, y bueno, si es del celular, tejido, ¿sí? Bueno, después tenemos el sistema JAK-STAT, que también es bien fácil, ¿sí? Bien fácil. Tenemos, este sistema implica un receptor con actividad tirosinquinasa extrínseco mediante las quinasas tipo Janus. Por eso se llama JAK. La K de quinasa y la J de Janus. ¿Sí? Quinasas tipo Janus. Entonces, la historia es todo tal cual. Llega la hormona, se une al receptor, forman los complejos hormona-receptor. El cambio conformacional del receptor se transmite a la porción intracelular del receptor, lo cual le permite interactuar o asociarse a quinasas tipo Janus. ¿Sí? O a tirosinquinasas tipo JAK, como quieran decirlo, ¿sí? Ahí que se produce la autofosforilación del receptor por fosforilación cruzada. Eso genera restos tirosina-fosfato que atraen, ¿a quién atraen? A proteínas con dominios SH2 y SH3, entre las cuales ahora le vamos a dar el nombre de STAT. ¿Sí? Así como las GRB y las SOS también son proteínas con dominios SH2 y SH3. Por eso les decía que es un grupo de proteínas donde hay muchas. ¿Sí? Un integrante es GRB, un integrante es SOS, otro integrante es STAT. ¿Sí? Estas proteínas STAT con sus restos tirosina fosforilados forman homodímeros y es bajo la forma de homodímeros que regulan la transcripción genética. Es bien sencillito. ¿Sí? Es solo eso. Y bueno, todo lo tienen acá, ¿sí? Hormona del crecimiento utiliza este receptor, prolactina también, pero bueno, hormona del crecimiento para ustedes, ¿sí? Que es la única que van a ver. Y hasta por ahí nomás, porque hormona del crecimiento, si bien está en temario, ni siquiera se da en la cátedra. O sea, hermoso. Pero bueno. Y nada, es eso. Más o menos se entiende. Sí. Sí. Bueno. Y después tenemos el sistema TOR y las señales de calcio. Vamos con las señales de calcio, que son más cortitas y más fáciles. Sí, después vemos TOR, que es un poquito más largo. Las señales de calcio, ¿qué son? Lo que dice el nombre. Son señalizaciones a expensas del ion calcio. ¿Sí? De calcio guiónico. ¿Sí? La modificación de las concentraciones intracelulares del calcio guiónico promueve múltiples procesos en la célula. La liberación de calcio desde los depósitos intracelulares, ya sea retículo endoplásmico liso, mitocondria o Golgi, es promovida por moléculas como el IP3, que lo vimos, el ADP ribosa cíclico, el NADP, ¿sí? Que es el ácido nicotínico, adenina dinucleótido fosfato, y la esfingosina 1-fosfato, ¿sí? Todas estas son moléculas que promueven la salida de calcio. ¿Cuál es la que ustedes se tienen que acordar? Sí o sí. El IP3 y tal vez el ADP ribosa cíclico, porque lo vamos a ver en la ADP ribosilación, que lo vamos a ver cuando veamos vitaminas. Sí, pero bueno, si se acuerdan bien, si no, IP3 únicamente. Las señales de calcio dentro de las células son coordinadas por proteínas denominadas STIM. ¿Sí? No importa, ¿sí? Es un grupo de proteínas, ¿sí? Esas son las STIM. Es como un grupo integrado por múltiples proteínas. ¿Sí? Bueno. Ahora, el calcio que sale al citosol es fijado por múltiples proteínas. ¿Qué es lo que les tiene que quedar a ustedes de esto? Que el calcio en el citosol libre únicamente, ¿saben dónde? En apoptosis. Cuando el calcio se eleva de por sí solo en grandes concentraciones y no capta ninguna proteína reguladora, es casi seguro que esa célula está por entrar en apoptosis. ¿Sí? Porque es una señal para por ejemplo, para que la célula empiece a perder comunicación con las otras células, para que pierda la comunicación intercelular. Por ejemplo, que se cierren no me sale el nombre. A ver, repaso para ustedes. Ayúdenme. ¿Cómo se llamaban los tunelcitos que habían entre las proteínas? Son una diferenciación de membrana lateral. Hay una palabra que se usa mucho. Nexus, eso.
Es una palabra que se usa en varias cosas, pero no me salía. Las uniones tipo Nexus se cierran, por ejemplo, ante la elevada concentración de calcio sostenida sin regulación. Por ejemplo. Bueno, el calcio que se libera del citosol siempre va a tener que ser captado por alguien, por ejemplo, calmodulina, que es la que se tienen que acordar sí o sí, troponina C, que es la fijadora de calcio en el músculo, que también se la tienen que acordar, sinaptotagmina, que esta la vieron ¿dónde? En fisio, los que cursaron fisio, ¿no es cierto? Sí. La S100, las anexinas, ¿sí? ¿En Que se dónde? tienen... ¿Cómo? ¿En dónde? En tejidos excitables. Tiene otro nombre porque no me suena para nada. No, sinaptotagmina se llama. Ah, mira. Por ahí no lo estudiaron a esa parte porque tampoco es algo que les vayan a tomar en fisio, pero forma parte de la transmisión nerviosa. ¿Sí? Cuando hay calcio como parte, como... Porque acordate que el calcio, ¿qué es el calcio para las neuronas? El estímulo de la exocitosis. ¿Sí? Un neurotransmisor se libera muchas veces ante el ingreso de calcio. Cuando ingresa calcio desde el extra al intra, o cuando se eleva el calcio del intra, es un estímulo para la exocitosis a nivel de los axones. ¿Sí? En el botón sináptico directamente. Bueno, más allá de eso, apréndanse calmodulina y troponina C. La calmodulina es la más importante de todas para la materia, que es una proteína ubicua capaz de fijar 4 iones de calcio. Sí, al fijar los 4 iones sufre un cambio conformacional que le permite interactuar con múltiples proteínas para regular su actividad, como pueden ser enzimas, en el caso de la proteína quinasa C, como aprendimos hace rato, canales iónicos o factores de transcripción. Toda proteína que use señales de calcio o que tenga que pueda captar calcio, tiene lo que se llama el motivo de la mano EF. No me pregunten quién carajo inventó esto. Yo nunca vi la E ni la F. O sea, como que dicen que la E es esto, ¿no? Y a su vez acá tenés la F, pero no sé a quién se le ocurrió eso. Yo literalmente cuando tuve que buscar este dibujo, porque yo nunca entendía dónde estaba la E y la F. Nunca lo entendí. Me acuerdo que mi profesor, Sadí, nos decía, miren la mano F. Y te ponía la mano así, con vehemencia. No sé si ustedes saben cómo es Sadí para hablar, pero es como medio enojón. Era como muy serio es él. Entonces, te ponía la mano y yo, sí. Porque tampoco te da cosa preguntar la duda, ¿viste? Te da cosa decir no entiendo. Te da cosa quedar como un lelo, ¿viste? Pero yo nunca lo entendí. Bueno, a eso hace referencia la mano F. Que es básicamente el dominio que posee toda proteína fijadora de calcio. Si fija calcio, tiene mano F. Porque es justamente la hélice, el segmento al azar, y la otra pequeña hélice la que forma el nicho. Acá en este segmento al azar se forma el nicho. ¿Para qué? Para que justamente se enclave o clave, como quieran decir, el calcio ahí. Se fije, sería más químico. Sí, en química se habla mucho de fijación. Bueno, ¿qué es lo que regulamos mediante señales de calcio? Bueno, por ejemplo, miren acá que estamos hablando, promueve la liberación de neurotransmisores, promueve la desagregación de los microtúbulos, por ejemplo, las células que se movilizan, que tienen un citoesqueleto muy activo, ¿sí? Por ejemplo, la emisión de pseudópodos, toda esa, o el tránsito directamente, por ejemplo, lo que es el tránsito intracelular, que también se puede aplicar a las neuronas, porque ustedes saben que los microtúbulos son como autopistas, ¿sí? Los microtúbulos son como autopistas y justamente recorren todo el axón para que la vesícula con el neurotransmisor llegue hasta allá. Bueno, y promueven la activación de varias cosas. Acá tienen, apréndanse 2 ejemplos si quieren y no mucho más. Nadie les va a pedir mucho más. Y después tenemos el sistema TOR. ¿Sí? El sistema TOR, que viene de Target of Rapamycin, por eso TOR, es básicamente este sistema se descubrió o se cualificó y definió en base a su sensibilidad a un antimicrobiano, a un antibiótico, que es la rapamicina. Sí, por eso se llama TOR, target objetivo de la rapamicina, que es el antibiótico. La rapamicina actúa sobre este complejo. TOR es una serina treonina quinasa, o sea, fosforila esos aminoácidos, altamente conservado a lo largo de la evolución. ¿Por qué pongo eso? Porque uno dice, pero ¿qué carajo me importa que se conserve a lo largo de la evolución? Lo que hace referencia, lo que busca que ustedes capten de esa oración, es que si es algo que no ha cambiado, es algo que es muy bueno haciendo lo que hace. Sí, o que es muy funcional.
que sigue siendo útil, ¿sí? Porque nosotros hemos cambiado un montón de cosas. Por ejemplo, no hace falta pensar en lo biológico, en la sociedad. Hay cosas que van cambiando porque ya no se consideran que sean efectivas o coherentes. Bueno, lo mismo, el sistema, nuestro cuerpo, bueno, lo que no le sirve lo descarta o lo mejora, lo modifica, ¿sí? Este sistema se ha conservado mucho, ¿sí? En lo largo de toda nuestra vida como especie, por lo tanto, algo tiene que hacer muy bien o con algo tiene que ver que es muy importante, ¿sí? Cuando se habla de la enzima de los mamíferos, se antepone una M minúscula. Si esta enzima, para ejercer su acción, trabaja en conjunto con múltiples proteínas formando complejos. O sea que lo que nosotros vamos a ver es mTORC, que es el complejo target of rapamycin, complejo target of rapamycin de los mamíferos. Existen dos, el 1 y el 2, que difieren en algunas proteínas, propiedades, funciones y sensibilidad a los inhibidores, o sea, a la rapamicina. El mTORC1, que tenemos acá, lo que hace es detectar e integrar señales intra y extracelulares. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? ¿No? Ah, bueno, alguien tenía el micrófono abierto sin querer, creo, entonces. Parece que querían preguntarlo. Bueno, entonces, el mTORC1, sí, lo que hace es detectar e integrar señales intra y extracelulares a través de cascadas de fosforilación. ¿Qué es lo que detecta? Que esto es lo importante. El mTORC1 detecta elevada provisión de aminoácidos, altos niveles de ATP en la célula y factores de crecimiento. ¿Sí? Todas estas señales, ¿con qué tienen que ver? Con una adecuada provisión de la materia prima para que la persona pueda, ¿qué? Desarrollarse. Tan simple y esencial como eso. ¿Sí? Entonces, esta proteína, este sistema, es un sistema muy importante en el crecimiento y desarrollo. Eso es lo que tienen que quedarles de esto, que es muy importante en el crecimiento y desarrollo. Y si hablo de desarrollo, ¿de qué estoy hablando? ¿Sí? De proliferación celular y de metabolismo. ¿Sí? Porque uno dice crecimiento. Bueno, ¿qué es el crecimiento? Que las células aumenten en volumen y en cantidad. Pero, o sea, justamente por eso hablamos de proliferación y de metabolismo. ¿Sí? Bueno, después todo lo otro que dice son cosas muy técnicas que si ustedes se las acuerdan como que bien, pero si no, medio que... Bueno, su proteína diferencial o específica es Raptor. Esto es sensible a la inhibición por rapamicina, eso sí es importante, que es sensible, justamente es el único sensible porque el otro no responde. Y bueno, nada, esto que está acá no. ¿Sí? Porque por ahí para mañana tal vez lo van a entender mejor, porque en su activación, en la activación de este mismo complejo, ¿quién participa? La fosfato-inositol 3 quinasa, la PKB, las MAP quinasas, sí, bueno, esta no la vimos nunca, ni la vamos a ver, pero la fosfato-inositol 3 quinasa, la PKB, las vamos a ver mañana. ¿En qué? En insulina. O sea que la insulina, estas proteínas que participan de la activación, o sea, como de la respuesta a la activación de la insulina, también participan del sistema TOR. O sea que están directamente involucrados. ¿Por qué? Porque la insulina justamente que es una enzima que guarda aminoácido, guarda grasa, y eso indirectamente tiene que ver con, o sea, favorece el desarrollo, porque si yo guardo aminoácido, guardo grasa porque tengo combustible de primera mano, que es glúcidos, sí, tengo más aminoácidos disponibles ¿para qué? Para mi desarrollo. Entonces, indirectamente están implicados. Por eso comparten estímulos. O sea, lo interesante de acá es que se acuerden de esta y de esta. Sí. Pero bueno, como les digo, es un sistema que de por sí no se toma mucho porque es medio como mucha cosa rara, así como muy fuera, como muy pez fuera de agua, así queda el tema. Pero bueno. Y el mTORC2, sí, también es activado por la fosfato-inositol 3 quinasa y es activadora de la PKB, que también es participante de las dos que participan de la insulina. O sea, fíjense cómo se retroalimentan. Su proteína diferencial es Rictor, a nadie le importa, y no es sensible a la inhibición por el antibiótico. La principal función del complejo es regular la organización de la actina del citoesqueleto, ¿sí? Por lo tanto, ayuda en todo, por ejemplo, donde sería importante este complejo. Hay un lugar donde ustedes estudiaron actina que era muy importante. Mientras yo aspiro esencia de coco y vainilla. Aspiro suena un poco fuerte. Pero bueno.
¿Dónde vieron actina en el citoesqueleto que era muy importante? O sea, en todo citoesqueleto es importante. Ahora, ¿dónde lo vieron ustedes como ejemplo? Cuando ustedes les enseñan para el ingreso, cuando les enseñan especialización de membrana apical, actina y todo eso, ¿en referencia a qué membrana se los hacen? ¿En referencia a la membrana de qué célula? Qué color, por Dios. La vainilla es una cosa del bien. En base al glóbulo rojo, ¿sí? El glóbulo rojo es, por excelencia, sí, uno de los sistemas de citoesqueleto más complejos, mejor organizados y más eficientes que hay. ¿Mm? Bueno, nada, eso, como que se aprendan más o menos la generalidad. Este sistema medio que de canto, estudienlo, ¿sí? Como muy de coté, ¿sí? Como 2, 3 cositas, como para no decir, para poder ir a rendir sin decir que no lo estudiaron, ¿sí? Por lo menos saben que vieron algo, ¿sí? Pero no mucho más, ¿sí? Y bueno, nuevamente tiene que ver con la proliferación, sobrevida, migración celular, básicamente con el desarrollo de un organismo, ¿sí? Porque la sobrevida es parte del desarrollo, ¿sí? O sea, si vos no sobrevivís, adiós, ¿sí? No, adiós, bon voyage. ¿Estamos? Bueno, nada, eso sería básicamente, ¿sí? Y nada más, eso es todo. Nada más, nada más, nada más. Si quieren podemos ver más. No, está bien. ¿Está bien? ¿Están cómodos? Bueno, ¿alguna duda? Ah, terminé -10. Como no tengo el celular cerca, no sabía ni qué hora era. Estaba pensando recién si me estaba pasando, digo, capaz que me están puteando en hebreo. ¿Alguna duda? No, yo quería preguntar si el sábado vemos vitaminas. Sí, ¿Y eso se ve en una clase o en dos? vitaminas en una. Ah, Y bien. de hecho lo que vamos a hacer en realidad es ver lo que ustedes sí tienen que saber de ese súper resumen. Porque ustedes tienen el PDF de vitamina, ¿no? Sí, creo que Sí. sí. Bueno, si ustedes lo abren, van a ver que es un PDF eterno. Un PDF eterno y muy largo, muy tedioso. En realidad lo que vamos a ver de vitaminas es qué cosas ustedes tienen que estudiar para ir a rendir. Porque en realidad es muy largo y hay muchas cosas, por ejemplo, que son muy inútiles. Por ejemplo, ustedes no pueden estar aprendiéndose, qué sé yo, no se me ocurre ahora. Bueno, por ejemplo, las vitaminas B, que cuando vos lees del blanco dice estable al calor seco. Se desnaturaliza en álcali. Y yo, una cara pone vos que... Y a mí qué corno me importa. Eso en todo caso lo tiene que saber un nutricionista. Digamos, que si por ejemplo una persona tiene una hipovitaminosis, no logra incorporar bien las vitaminas, vos lo tenés que educar, le tenés que decir, esta vitamina no se tiene que calentar porque se pierde. ¿Sí? Es como por ejemplo cuando ustedes le enseñan que la vitamina C, si la hacen, si ustedes hacen jugo de naranja, ¿sabían que la vitamina C se pierde? Porque se oxida muy rápido. Bueno, tiene ese tipo de datos, pero ese tipo de datos lo tiene que saber un nutricionista, ¿sí? ¿Usted qué carajo le importa si es estable al color seco? A ustedes lo que les interesa es saber en qué participa cada vitamina y, bueno, lo que les van a tomar, básicamente. Así que lo que vamos a hacer en realidad con vitaminas del sábado lo vamos a llegar a ver en las 2 horas porque no vamos a ver todo ese PowerPoint así como tal cual está. Está hecho para los efectos de que sea un resumen completo, por si ustedes después quieren aprender si tragarse todo, pero lo que vamos a ver acá en realidad es lo que sí o sí tienen que saber para ir rendido. Sí, porque después no les preguntan nada del otro. De hecho, a mí me tomaron vitamina B, Adela me tomó en el final la vitamina B, creo que la B3, y yo le contesté 2 cosas de la vitamina, que creo era básicamente las coenzimas que formaba, una reacción en la que participaba, y después no me acuerdo qué boludez, un dato como de color, no me acuerdo qué dato de color lo habré puesto, pero nada de eso de estable de calor seco yo ni lo estudié porque es una tontera. ¿Sí? Así que no lo llegamos a ver en esas 2 horas. Ah, lo que sí, eso, el domingo no voy a poder. ¿Sí? Porque nada, lamentablemente ya me habían pedido un favor y no es imposible para mí. En realidad, bueno, a las 2 tengo que ir a ayudar, pero bueno, justo a las 2 de la clase también, así que.
Así que nada, el domingo no voy a poder directamente. Así que terminaríamos el miércoles de la semana que viene, que tampoco es tan grave. Es más, tienen un domingo para ustedes para estudiar todo el día. No afecta en nada. ¿Estamos? Igual ahora se los voy a escribir porque creo que Valentina no está, ¿no? Valentina se fue recién. Sí, se salió recién. Bueno, entonces ahí vamos a avisar para que ella sepa también. ¿Estamos? Estamos Bueno, que tengan un buen día entonces. igual. Nos vemos mañana. Chao, chao. Chao. Fe. Chao, profe.